¿Cuál es el futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales? Reflexiones sobre los futuros posibles y probables. Cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros. Con Bárbara Ferrer, en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta acá en Conexión PYME, lo presentamos de inmediato a mi querido amigo Uri Martinich. No vamos a entrar en el debate de cómo se pronuncia el apellido, porque ni tú ni yo lo sabemos, pero sí queremos entrar, Uri, querido, primero en agradecerte que te hayas hecho un tiempo en tu agenda para hablar de esto, de emprendimiento, de PYME, del nuevo Chile en materia digital, etcétera, y de tantas cosas más que nos convocan. Gracias por aceptar la invitación, Uri. Gracias a ti, Simón, por invitarme a Conexión PYME. Hoy estamos contentos de tenerte. Lo primero, ¿en qué está hoy Uri? Yo actualmente tengo una agencia que se llama ROI, que es una agencia de SEO o posicionamiento en Google y reputación online. Lo que más nos enfocamos actualmente es reputación online. Que es tremendamente importante para el Chile de hoy, porque todo pasa por Google, todo se busca. Si te llama una persona, tú pones el nombre en Google para saber quién te está hablando, si es que no lo conoce. Es decir, hoy día es primordial. Ustedes tienen esa misma lectura, me imagino. ¿Cómo ha sido este tema, además en pandemia? ¿Cómo lo han ido manejando? A ver, sí, hay muchos estudios de que, por ejemplo, el 75% o 70% de los headhunters han rechazado gente por lo que encontraron de ellos en Google, y que aproximadamente estos cifran del 2018, el 60 o 70% de los empresarios había decidido no hacer negocios con alguien por lo que encontró de ellos en Google. Entonces, claramente la reputación online es esencial. En pandemia, la verdad es que el interés ha aumentado. Nosotros hemos tenido más requerimientos, más cotizaciones, porque muchas empresas se han tirado o se han enfocado más en el área digital para bajar costos, y porque es una oportunidad, y por lo mismo se dan cuenta que o tienen mala o no tienen reputación online. Así que nosotros hemos crecido en pandemia. Ahora, el dato que pediste, Uri, es súper elocuente, ¿eh? O sea, tu reputación habla mucho de lo que se puede hacer hoy en día en materia de contratación. El 70% tú me dijiste, ¿no? O sea, 7 de cada 10 es rechazado. 70% rechazó a alguien. Deben googlear, yo creo que un headhunter debe googlearlos a todos. Pero el 70% rechazado es gente por lo que encontró de ellos en Google. Ahora, ¿y cómo se puede limpiar el pasado? Porque sobre todo en arena política hemos visto cómo algunos políticos de hoy son esclavos de sus palabras del pasado y han tenido que modificar su discurso, etcétera, pero una persona común y silvestre que tiene quizás menos cuidado, menos sutileza, sobre todo al principio, que uno ponía cada barbaridad en las redes sociales y no sabía lo que podía deparar, digamos. Exacto. A ver, yo creo que el primer consejo es: la mejor manera de limpiar una reputación online es nunca ensuciarla. O sea, yo partiría por eso. Y sí, se puede limpiar. Lo que se hace para limpiar es, se posicionan nuevas cosas. En Chile y en muchos países no existe el derecho al olvido, es un mito. Si alguien le vende derecho al olvido, eso no existe. En varios países de Europa sí. Uno puede pedir que una noticia que apareció hace 5 años, por ejemplo, sea eliminada. Pero en los países en los que no, lo que se hace generalmente es reemplazar los resultados negativos con resultados positivos. Es decir, conseguirle a la persona apariciones en algunos medios, en sitios de nicho. Bueno, la estrategia es bastante larga. Cosa de desplazar a las páginas inferiores lo negativo que hay de ellos. Yo siempre digo que si tuviera que esconder un cadáver, lo escondería en la 4ª página de Google. Ahí no llega nadie. Es verdad, qué buen concepto. Oye, pero generalmente lo que hace más polémica también es lo que primero sale. Por ejemplo, si en el caso mío particular me mandé un condoro, una declaración mala, ¿va a ser lo primero que sale o tiene que ver también con el tiempo, el momento en que tú lo dijiste? Mira, Google es bien complejo para determinar qué es lo que pone arriba. Y generalmente lo que hace, él sabe muy bien qué intención tiene la persona. Entonces sabe si mostrarle, y por la búsqueda, sabe si mostrarle una noticia reciente, un tweet reciente o algo del pasado. Por lo tanto, hay mucha gente a la que efectivamente su pasado la condena. Pero no necesariamente todo. Hay casos de importantes políticos que tienen una historia bien oscura, y no aparece nada de ellos, porque finalmente Google determina que hay otros contenidos más relevantes. Entonces,
es muy difícil responder en general, o no se puede responder en general, va a depender de cada uno. En tu caso puntual, la única manera de que apareciera algo negativo sería que eso tuviera una gran repercusión, como el caso de un conocido escritor chileno, bestseller. Sí. Baradit, exacto, que se mandó unos tweets desafortunados. El tema es que la repercusión que tuvo eso fue muy grande. Mira, básicamente Google funciona de la siguiente forma. Hay muchos contenidos que mostrar y tiene que decidir qué mostrar. Entonces, ellos utilizan la tesis de doctorado de Larry Page, que de ahí viene el algoritmo PageRank. Dicen, a ver, tengo 2 artículos que hablan de Simón Olivero y los 2 están en medios importantes, pero uno de ellos tiene links desde otros lados, o sea, otros artículos lo referenciaron, gente en redes sociales puso el link, por lo tanto, por el segundo, la gente y los medios están votando, por lo tanto, el segundo debe ser más importante. Eso a grandes rasgos como Google, entre muchos factores, determina qué poner arriba y qué no. Mira, tremendo, el famoso logaritmo. Oye, Uri, en ese sentido, ¿quiénes están accediendo a tratar de mejorar su reputación a través de lo que ustedes hacen? Estamos hablando de personas naturales, de empresas, de captadores de talento, no sé. Generalmente a nosotros llegan empresarios y algunas empresas. En Chile, por el tamaño del mercado, si tú googleas una compañía de móviles, por ejemplo, una compañía de internet, y te salen mal los resultados, a la empresa no le importa mucho, porque te vas a ir a 2 competidores que tienen. Entonces, en Chile no paren tanto. Nosotros los clientes de empresas que tenemos son generalmente de afuera, de mercados más competitivos, donde les interesa su reputación. La mayoría son personas naturales, empresarios generalmente, o ejecutivos de alto perfil los que están más interesados. La principal razón es que el servicio es costoso. No es un servicio asequible para la mayoría de la gente. Ahora, y entre peor es tu reputación, es más el trabajo que se tiene que hacer. Me imagino que Exacto. también ahí los costos van variando. Obviamente sin ánimo de caer en infidencia, ni mucho menos. Me imagino que han tenido que trabajar con casos que son muy complejos y con otros que son más sencillos. Si pudiéramos, sin entrar en el detalle, por supuesto, para preservar la identidad de las personas que contratan tu servicio, ¿con qué problemas han encontrado mayúsculos que son difíciles de solucionar y qué problemas son más sencillos de tratar de buscarle una solución, por ejemplo? Mira, es un tema bien interesante. Va a ser tan difícil como principalmente 2 factores. Uno, en cuántos lugares apareció la noticia o en dónde está. A veces es alguien que funó a una persona con noticias falsas en un blog y otras veces una noticia que apareció en 20 medios. ¿Y cuáles son los lugares en los que apareció? Finalmente Google considera algunos sitios más relevantes que otros. Entonces no es lo mismo aparecer en un diario regional que en todos los medios más importantes nacionales. Los casos, nosotros no tomamos todos los casos. No tomamos delitos sexuales, no tomamos estafas en los que hubo claramente una intención de estafar, violaciones de derechos humanos, ni nada con lo que alguien del equipo se siente incómodo. Nosotros asignamos un equipo. ¿No le van a limpiar la...? ¿Cómo? No, definitivamente no. Si alguien del equipo, porque nosotros armamos un equipo para cada cuenta, no se siente cómodo, no se toma. Entonces, dentro de eso, los casos que no han tocado, había uno que fue uno de los primeros casos. Era un gerente de una empresa y profesor que estaba haciendo, él nos permite hablar de él, pero igual no hay mencionar su nombre. Estaba haciendo un posgrado y copió un trabajo de una universidad extranjera y lo pillaron y un medio nacional le hizo un artículo completo muy humillante y a él lo afectaba principalmente psicológicamente. Ese fue un caso bastante interesante. Otro que tuvimos bastante bueno fue un tipo que estuvo involucrado en una estafa a un banco, pero después se demostró que él fue de las personas que fue estafada. Sin embargo, tú lo googleabas y los primeros resultados eran no de fue exonerado, sino de que fue procesado. Entonces, él me decía que no sabía en todas las reuniones si lo habían googleado o no. Entonces, no sabía si partir la reunión diciendo, miren, ustedes encontraron esto de mí en Google, pero no es verdad. Porque, ¿qué pasa si no lo encontraron? Entonces, él me decía, mira, en todas las reuniones yo parto la reunión con una ansiedad no sé si me encontraron, y cuando se me cae un negocio, yo no sé si fue por esto o no. Entonces, y eso es algo que se repite mucho en los clientes. Es gente a la que no sabe si la otra persona lo googleó o no. Y como hoy en día todos te googlean, el tema es bien complicado. Hemos tenido, yo creo que para mí el caso más gracioso fue el de este profesor, porque él me decía que el psicólogo le había dicho, mira, después de 3 años, si no lo logras superar psicológicamente, supéralo tecnológicamente.
¿cachai? Buen dato. Eso, sí. Oye, ¿y la gente en general, Uli, le toma el peso a lo que dice o lo que hace en redes sociales? ¿Les da lo mismo? ¿Le toman el peso cuando les pasa, cuando son evaluados? Y lo otro, este proceso que tú mencionabas de descarte de personas a través de su historial de redes sociales, de aparición en Google, etcétera, de este escáner que se hace digital, ¿la gente es consciente de lo que significa hoy en día poner una atrocidad, por ejemplo, en una red social? Mira, yo creo que es impresionante que a estas alturas todavía no. Eh, Todos ocupan LinkedIn para buscar pega. Yo hace poco leí una cita que decía, Twitter es un LinkedIn para la gente que quiere perder la pega. Y efectivamente es así. El problema de Internet es que todo queda, nada desaparece. Entonces, uno que tiene que tener conciencia de qué pasaría si esto lo viera la persona que menos me conviene. Ya, si esto lo viera mi jefe, si esto lo viera mi futuro empleador, ¿me afectaría? Y si la respuesta es sí, hay que pensarlo 10 veces, porque hay que asumir que puede terminar siendo sí. A veces nadie lo lee y otras veces alguien le saca una captura, lo comparte en un grupo de WhatsApp y termina... Mira, yo tengo un conocido, alguien que trabajó para mí, que tiró un chiste en redes sociales, un mal chiste. Una persona se tiró del Costanera, y él tomó una foto que estaba publicada y para burlarse de los influencers publicó la foto que estaba dando vuelta, una foto censurada, no se veía nada. Y él tomó la foto de un medio y publicó como tomada con mi cámara y menciona el modelo. Excelente luz, excelente qué sé yo. Sacado de contexto, si yo no te hago la introducción, suena horrible. Y un medio publicó influencer, publica foto de un suicidio para quebrarse. Finalmente Internet terminó lleno de esto y ya no hay cómo entrar a explicarle a la gente. Él perdió su trabajo, fue algo bien complejo. Entonces, incluso algo que no tenía una intención negativa puede terminar siendo algo muy tóxico para uno. Ahora, la única manera de que eso no pase es no publicar en redes sociales. Claramente a todos nos puede pasar, pero uno debe tener conciencia de que todo va a quedar en Internet. Entonces, bajo eso hay que hacerse la pregunta. Y a mí me sorprende que mucha gente no lo tiene. Mira, así como está la huella de carbono, también está la huella digital. Yo creo que hoy en día podemos ser todos esclavos de nuestro pasado y de nuestras palabras. Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte, porque finalmente todos tenemos derecho. Yo agradezco no ser de la generación que no tenía redes sociales cuando chico. Gracias a Dios. Me daría una vergüenza las cosas de las que yo estaba convencido. Obvio, si todos tenemos derecho a crecer. Entonces, hay gente que comete errores, que hace un comentario, un chiste desubicado o dice algo definitivamente ofensivo y la gente tiene derecho a superarlo y cambiar y también derecho a equivocarse. Y estamos en una sociedad que hoy en día que condena, que se apura en linchar a la gente y eso es complicado. Ahora, hay gente que efectivamente chocó curado contra un jardín infantil en la noche, no mató a nadie, pero fue ridículo y los niños no pudieron ir 2 semanas al jardín y eso fue un condoro harto mayor. Pero hay gente que tiene un chiste desubicado por el momento y termina funada de por vida. Exactamente, estamos conversando con Uri Martinich, él es experto, yo te presenté como experto en emprendimiento y ya vamos a estar hablando un poco de tu historia, o voz autorizada para hablar de emprendimiento y de pyme, y nos está contando lo que está haciendo hoy en día que tiene que ver con su emprendimiento en materia de su negocio, más bien en materia de reputación digital. Tú hablaste de algunos de los casos más emblemáticos, ¿no? El caso de Baradit, que hasta el día de hoy le sacan unas colaciones a estos Twitter. ¿Sirve de algo borrar? O sea, que oye, voy a empezar a revisar para atrás y borro. ¿Sirve de algo o puedes correr el riesgo de que esa acción te termine costando más caro de lo que dijiste? No, yo creo que tú eres dueño de tu red social, de tu perfil. Entonces, haz lo que quieras. Borra, edita. Si alguien no te gusta que te comente, bloquéalo. Uno tiene que tener claro que su perfil en su red social es de uno. Sirve meterse atrás, revisar y ponerse a borrar cosas del pasado. Finalmente, lo tóxico es cuando alguien le saca una captura y lo empieza a compartir. Eso es... Hay cazadores de errores, ¿eh? ¿O no? Sí, hay gente que se da el tiempo, cuando le molesta algo, se da el tiempo de meterse y revisar
tus tweets, tu Facebook, tu Instagram, infinito hasta que encuentra algo que dijiste el 2009 que no envejeció bien, que eso pasa mucho. Y sí, hay gente con ese ¿Qué tiempo tiempo? y con esa rabia. Sí, qué tiempo para hacer eso, una verdadera Sí. casa furtiva. Uri, desde el punto de vista del negocio, yo te hablaba un poquito de lo que están haciendo ustedes que les permitió crecer en pandemia. ¿Cuáles son las perspectivas? Porque, claro, tú dices que hay mucha gente que no le toma el peso a lo que es esta huella digital, pero efectivamente vamos para allá. ¿Qué dice la experiencia internacional? ¿Cómo se trabaja esto en otros países quizá más de primera línea? Estoy pensando en Estados Unidos, en empresas como la gente de Google también, por ejemplo, rastrea a sus funcionarios, me imagino que sí. No sé, la Sí, experiencia sí. internacional, ¿cómo se ve esto? A ver, sí, el tema es que Google es cada vez mejor. Yo me acuerdo que a principios del 2000, cuando ya existía Google, tú tenías que poner como, esta es una receta de cazuela. Porque si no, si ponías receta de cazuela, aparecía cualquier cosa. Hoy en día, tú puedes ir a Google y ponerle, imagino, sopa chilena con pollo, ¿cómo la hago? Ni siquiera, y te va a tirar primero una receta de cazuela. ¿Cachai? Entonces, Google es tan efectivo hoy en día que le creemos mucho y le preguntamos. Cuando uno le pregunta al asistente del celular, Google te responde y uno cree que la respuesta está bien. Entonces, es una herramienta tan buena que el futuro va a continuar en ese sentido. La vamos a seguir utilizando para buscar gente, para buscar empresas, y está bien, la verdad, está bien. Finalmente el objetivo de Google es organizarla, independiente del tema de la privacidad, que tenemos para hablar otras cosas, es organizar el acceso a la información. Ahora, Eh, ¿sí? sí, no, por favor, continúa. Yo creo que lo ideal, pero es poco probable, es aquello que que arruinaría mi negocio, pero da lo mismo, pivoteo y me muevo a otra cosa, que es el derecho al olvido. Hay países, Francia, España, que tienen una ley de derecho al olvido. Después de no sé cuántos años uno puede pedir que se elimine de Google la información. El problema de que no sea internacional es que si tú vas a google.fr y buscas a alguien que accedió a esta ley, no te aparece, pero te vas a google.com y sí. Entonces, falta mucho para que esto sea un estándar a nivel mundial, que ahí funcionaría, y cuando eso ocurra, ya va a haber otra manera de buscar a la gente, van a haber sitios que archivan. Entonces, finalmente, este es un problema para mucha gente, pero también es una oportunidad. Nosotros no solo tenemos clientes de reparación de reputación, tenemos mucha gente que quiere construir una reputación. Lo más común son empresarios que partieron de abajo, partieron así como arreglando departamentos y hoy en día tienen un negocio inmobiliario y no los conoce nadie porque no vienen de colegio cuico, porque no tienen las conexiones y quieren crearse una reputación porque están haciendo negocios grandes y cuando los googlean no aparece nada. Entonces a ellos le hacemos una campaña de construcción de una reputación online. Entonces no hay que verlo solo como un peligro, sino que hay una buena oportunidad ahí. Mira, qué buen elemento. Tú lo mencionaste al comienzo, Uri. Si lo pudiéramos graficar así en las tres cosas que hacen ustedes para mejorar una reputación y en las tres cosas que hacen ustedes para establecer o generar una buena reputación ante la escasez que tú mencionabas. ¿Cuáles tú crees que se nos puede dar como parte de tu receta? Lo que se A pueda. ver, sí, claro. Nosotros somos súper transparentes con lo que hacemos. Lo primero es construir, primero con el cliente armamos el qué queremos comunicar. La idea es reemplazar, en el caso que haya una mala reputación, reemplazarla por una positiva. Y en ese caso es qué. ¿Quién eres tú? ¿Eres experto en algo? ¿A qué te dedicas? Etcétera. Entonces, una vez que armamos el perfil de lo que queremos comunicar, construimos ese perfil. Comenzamos a gestionar, a venderle a medios tu noticia, ayudarte a redactar un buen artículo y después gestionar con un periódico, una revista especializada que lo publiquen. Y una vez que ya tenemos o vamos creando esta reputación tuya, esto no va a aparecer en Google o va a aparecer bajo lo malo en caso de que haya algo malo. Y después nosotros le hacemos SEO, que es posicionamiento en Google, a esos contenidos. Llevo desde 2008, 2004 trabajando en SEO. Y hacemos que esos contenidos ranqueen en Google. Eso es un resumen, tiene una estrategia un poco más elaborada y tiene elementos técnicos, pero eso es como un resumen, definimos tu imagen, la que queremos crear, la construimos y después hacemos que ranquee en Google para que la gente la encuentre.
Mira, súper interesante. Uri, vamos a la pausa musical, la primera, para entrar de inmediato en el segundo bloque de Conexión Pyme, para hablar un poquito de tu experiencia. Disculpa, no sé si todavía sigues con tu programa de radio, el que tiene en Radio Futuro, o ya... No, el Innova Rock llegó ya a su fin. Ya, Me avisaron, sí, me avisaron que me iban a cambiar al conductor de Conexión Pyme, que es un programa que hay, y me iban a poner a mí. Oye, vamos a hacer alianza, ¿por qué no? ¿Ah? Todo esto es muy líquido. Mientras entre, ni un problema. Vamos a la pausa musical, querido Uri, y hablar un poco de la experiencia que significó para ti hacer ese programa, porque ahí también recogieron muchos testimonios, hubo premios, hubo concursos, pero las pymes han estado súper golpeadas, los emprendedores han tenido que reinventarse de una manera en tiempos de pandemia, pero bueno, es parte también del ADN, de la esencia de los emprendedores, pero ha costado, y mucho. Vamos a la pausa musical, estamos empezando con Uri Martinich, acá en Conexión Pyme, en divoxradio.com, espérenos. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.